Sí, sí se visualiza. Ok, vamos a minimizar. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Bueno, ya estamos a puerta de acabar con el curso. Creo que nos faltan solo 3 semanas y algunas clases pendientes. El día de hoy vamos a conversar un poquito de... Me imagino que ya en su grupo de práctica han hablado sobre polifarmacia, ¿verdad, Joshua? Con la doctora Rosa Chivamakura habrán conversado sobre polifarmacia. Sí, doctora, sí nos dio algunos alcances de la ¿Y polifarmacia. qué instrumentos aplicas para polifarmacia, para poder medir la polifarmacia? ¿Les ha dado algún instrumento para medir? Porque acuérdense que en geriatría somos la especialidad El criterio de Beers, doctora. de Beers, muy bien, criterio de Beers, muy bien. ¿Qué más? Existen miles de criterios, realmente, existen muchos, así como para... Acuérdense que geriatría, uno de los que nos caracteriza, aparte de que somos unos, como los pediatras, ¿no? Unos médicos internistas, pero del mayor, nos caracteriza por ser médicos de las escalas, nos dicen, ¿no? Porque llevamos muchas escalas, que nos ayudamos con muchas escalas validadas. Y si bien es cierto, muchos de los síndromes geriátricos nos ayudamos con las escalas, con instrumentos validados, ¿no? Toca a continuación se los voy a presentar, que les van a ser muy, muy útiles, no solamente ahorita, sino a lo largo de su vida profesional, ¿ok? Que es muy, muy importante. Específicamente como médicos generales les va a servir mucho. Sabemos que la intervención terapéutica más frecuente y característica del médico es precisamente la prescripción de medicamentos, ¿no? Definitivamente eso es nuestro fin, ¿no? Es nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Poder aliviar, ¿no? Al paciente o curación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la intervención terapéutica, ya mediante la intervención terapéutica. Entonces es importante que evaluar siempre la calidad de la prescripción farmacológica en el paciente geriátrico. ¿Qué está prescribiéndose? ¿Qué se está prescribiendo? No solamente genera aspectos controversiales, sino también preguntas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? ¿Será una buena prescripción lo que le estamos dando al adulto mayor? ¿Será una prescripción adecuada? ¿Será una prescripción inadecuada? ¿Son muchos los medicamentos que les estamos dando? ¿Será de utilidad para su calidad de vida? Entonces son muchas preguntas que a lo largo de esta clase vamos a ir contestando. Joshua, a ver, pasa. Ok. Términos claros. Definición. Hay criterios cuantitativos como criterios cualitativos. Criterios cuantitativos, pues establece un límite del número de fármacos. Y si les voy a tomar la pregunta, voy a decir que son 5 medicamentos. 5. Algunos dicen 3 en algunos estudios. Yo digo, y con las siguientes revisiones, son 5 medicamentos. Polifarmacia. Más de 5 medicamentos en tratamiento al menos 3 meses, al menos, utilizados de forma crónica. ¿Ya? Polifarmacia. Polifarmacia. 5 medicamentos en tratamiento al menos de 3 meses utilizados de forma crónica. Y una característica importante es que hay una relación independiente con el uso inadecuado de los medicamentos y consecuencias negativas en la salud. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay pues polifarmacia adecuada? Claro que existe. Tenemos muchos pacientes con polifarmacia adecuada. No todas las polifarmacias son inadecuadas. Ahorita el término estamos hablando de polifarmacia inadecuada como un síndrome geriátrico. La polimedicación excesiva o hiperpolimedicación, más de 9 medicamentos. También, ¿cómo podemos definir la polifarmacia? Con criterios cualitativos. El hecho de tomar más medicamentos de los clínicamente apropiados. Podría ser una polimedicación adecuada, lógico, cuando el paciente tiene muchos fármacos, ¿no? Vemos en nuestro día a día, pues, pacientes con ICC, diabetes, hipertensos, con enfermedad coronaria, toman más de 10 medicamentos y realmente los necesitan, ¿verdad? Entonces, una polifarmacia adecuada, con indicación clínica. Una polimedicación o polifarmacia inadecuada, cuando se toman más medicamentos de los clínicamente necesarios. Y la pseudopolimedicación, que sería el caso del paciente en cuyo historial están registrados más fármacos de los que realmente toma. No sé si han visto que ahora mis pacientes traen una bolsa azul que se le está proporcionando y ahí pues yo no creo, la receta, la historia anterior o la
visita anterior, podría ser que el RP esté con más de 10 medicamentos, pero realmente no toma 10, toma 5, ¿no? Realmente ven que los adultos mayores a veces ni se acuerdan qué medicamentos toman, los comparan por color, por tamaño. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora todos mis pacientes vienen con su bolsita, con los medicamentos y les digo, ok, al ingresar a la consulta les pido la bolsita y ponen los medicamentos en la mesa. Y entonces ahí veo que realmente están tomando, lo que realmente están tomando. ¿Me escuchas, me escuchan bien, delegado, Joshua? Sí, Sí se ¿Aló? lo doctora, sí, escucha bien, Ah, ya, doctora. ya, ya, ya. Si hay una intercurrencia, Joshua, me avisa porque a veces se puede ir la señal. Ya. Entonces es importante, ¿no? La pseudopolimedicación. Entonces, para eso, ¿cómo podemos evitar que los adultos mayores en cada consulta traigan sus medicinas? Traigan, ¿qué está recibiendo? Ok, todo eso estoy recibiendo, doctora, mire, uno de cada cosa. Bien. Porque a veces pensamos que están recibiendo medicamentos y no lo hacen. 10 errores comunes en la prescripción. Prescripción, en general, ¿ah? No estamos hablando de prescripción inadecuada. Prescripción al adulto mayor. A veces el diagnóstico es incompleto o errado. No tienen una historia farmacológica. Ya les he dicho que es importante que el adulto mayor en la historia clínica se base mucho en los fármacos, porque a veces hay duplicidad de fármacos. A veces omiten de un fármaco bien indicado, no lo toman porque les cae mal o porque muchas pastillas, X razones. Dosis o vía de administración inapropiados también, ¿no? A veces nos escogimos dosis de los cuales los pacientes no están de acuerdo. A veces podemos poner vitaminas intramusculares y el paciente no quiere aplicarse, entonces, o gotas que el paciente no las tolera, entonces hay que ver todas esas situaciones. Prescripción del fármaco sin evidencia de eficacia. Lógico, a veces prescribimos colágeno, ¿no? Que es lo que más piden, y no hay una eficacia en eso, ¿no? No sabemos, no hay estudios que lo respalden. Falla en considerar interacciones fármaco, fármaco y enfermedad. A veces nosotros nos olvidamos de eso, de las interacciones que pueden haber. No consideración riesgo-beneficio y costo-beneficio. Siempre hay que ver qué medicamento le damos, cuál es el riesgo. Acuérdense que nosotros somos los médicos somos aquellos de que tenemos que minimizar los riesgos a cero y sumar más beneficios. Y el costo. El costo es importante porque de nada sirve que le mandemos un buen medicamento si es muy caro y al final ni lo toma. No monitorizar el tratamiento ni considerar su necesidad. Siempre tenemos que monitorizar si el paciente le está tomando o no. Pasa en que el paciente está tomando hace 5 meses el bisoprolol, está en la historia clínica, pero cuando me traen los medicamentos no lo toma. Entonces, a veces no siempre la historia clínica dice toda la verdad. No vigilar la aparición de reacciones adversas medicamentosas que pueden aparecer, que ya luego vamos a hablar de eso. Atribuir siempre las reacciones adversas medicamentosas a síntomas de otra condición, el efecto cascada, ¿no? Que más adelante les voy a comentar, ¿no? Que un simple medicamento puede dar origen a un síndrome geriátrico y así sucesivamente, y empeorar el síntoma por el cual le dimos el medicamento, el efecto cascada, que en un rato les voy a explicar, ¿no? Entonces, a veces atribuyen esas reacciones adversas a otra condición aparte u otra enfermedad y le dan un medicamento para eso y luego empeoran lo que realmente es el problema. ¿Qué haríamos para una prescripción adecuada? Pues definitivamente tenemos que definir siempre el diagnóstico, el principal diagnóstico problema del paciente, el principal diagnóstico problema del paciente, ¿no? Precisar qué queremos llegar con el objetivo terapéutico de esa medicina o esa terapéutica que debemos instaurar. Seleccionar siempre el medicamento más apropiado para él, para el adulto mayor. Ya que a estas alturas ya ustedes ya saben la fisiología, saben los síndromes geriátricos, tienen que definir qué medicamento más apropiado, ¿ok? Y para eso hay instrumentos también validados, que más adelante les voy a mostrar. Iniciar el tratamiento poniendo atención con los detalles y considerando las terapias siempre no farmacológicas. Ya les he comentado en los primeros temas, en mi grupo, siempre hay que hacer siempre terapia en los adultos mayores, terapia no farmacológica, para disminuir al máximo la terapia farmacológica. Todos los síndromes geriátricos, en su gran mayoría, tiene terapia no farmacológica que podemos instaurar, ¿no? ¿Cuál es la terapia no farmacológica? El síndrome de caídas es la terapia no farmacológica serían unas buenas zapatillas, derribar obstáculos, ¿no? Em, que no, una luz muy adecuada, en delirium también, familiar acompañante, evitar sondas. Entonces, hay muchas terapias que no son farmacológicas y que van a ayudar.
a los síndromes geriátricos. Vamos a disminuir el medicamento y vamos a centrarnos en el medicamento principal, ¿no? Proporcionar al paciente información, instrucciones y advertencias sobre el tratamiento. Proporcionar al paciente información, instrucciones y advertencias sobre el tratamiento. Revisar con frecuencia el tratamiento, sí, siempre tienen que revisar, ya les he comentado. Puede ser que hace 5 meses esté recibiendo un medicamento y realmente nunca lo tomó. O ya lo dejó de tomar en el mes quinto y estamos en el octavo mes, es importante. Considerar el precio de los medicamentos al prescribirlos, siempre, chicos, siempre el precio, porque le podemos mandar el mejor medicamento, pero no lo va a pagar. No tendría caso prescribirlo. Usar la informática y otras herramientas para reducir los errores de prescripción, sí, eso es lo que les digo, los criterios, pues, los criterios de Stop Start, BIRS, MAT, MAI, hay varios criterios, ¿no? Entonces, ¿nos ayudamos de eso para realizar una prescripción adecuada? Sí, nos debemos ayudar. Bueno, Brody, ¿qué dice? Prescripción adecuada de medicamentos, fármaco correcto, paciente correcto y el tiempo correcto. Lo mismo que hemos hablado en las anteriores diapositivas. ¿Qué dice la OMS sobre prescripción adecuada de medicamentos? Uso racional del medicamento cuando un paciente recibe medicamentos apropiados para su necesidad clínica en dosis necesarias a sus requerimientos por un tiempo adecuado y a un menor costo para él y la comunidad. Esas son las características de una muy buena prescripción. Eficiencia, eficacia. ¿Ok? Costo, importantísimo. El costo. El tiempo que lo requiera. Prescripción inadecuada de medicamentos. Puede ser óptimo, no óptimo, puede ser bueno, apropiado, inapropiado, adecuado, inadecuado, se puede llamar así, ¿no? Y el instrumento debe ser capaz de detectar por lo menos una de las 3 formas principales de prescripción inadecuada de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que los instrumentos que más adelante se los voy a presentar tienen que detectar si ese medicamento es inapropiado o es inadecuado, es malo, no es óptimo para el paciente. En eso es lo que debemos centrarnos luego de pasar por geriatría, tener esos instrumentos y saber qué medicamento debemos de retirar. ¿Ok? Debemos retirar. Por eso es que, terminando esta clase, ustedes ya deben saber de prescripción, de prescribir. Así como prescriben, de prescriban. Ya se llama sobreprescripción de medicamentos. He de traer algunos términos que he encontrado en algunas revisiones. Sobreprescripción de medicamentos, prescripción de más medicamentos, los que clínicamente son necesarios. Muchas veces se prescriben muchos medicamentos y realmente no lo necesita todos. Sobreprescripción. Underprescribing, que es lo contrario. No utilización de fármacos sin ninguna implicancia sobre su uso adecuado o inadecuado. No utiliza. Y de prescripción o mal prescripción, prescripción incorrecta de un fármaco que tiene una indicación clínica. Prescripción incorrecta. Evaluación de calidad de prescripción farmacológica en el paciente geriátrico. ¿Me escuchan todos ahí, chicos? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Evaluación de calidad de prescripción farmacológica en el paciente geriátrico. Progresiva declinación de los sistemas corporales. ¿Por qué siempre tenemos que evaluar la calidad de prescripción farmacológica en el paciente geriátrico? Porque hay una progresiva declinación de los sistemas corporales. Ustedes ya han revisado todos los cambios que se dan a nivel fisiológico y fisiopatológico en muchos de los pacientes. Entonces, hay cambios que se van a dar fisiológicos que van a hacer que sean muy frecuentes los adultos mayores a errores en la prescripción. Muchos de los fármacos causan síndromes geriátricos. Muchos de los fármacos. Entonces, es importante que a veces por el ajeísmo que sufren nuestros adultos mayores, se les excluye de terapias de intervención farmacológica. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos medicamentos nuevos que han salido que nosotros podemos darle a nuestros adultos mayores, ¿no? Porque es un medicamento novedoso, pero y ustedes ya saben que en la mayoría de estudios con los que se prueban estos nuevos medicamentos, los adultos mayores están excluidos porque a veces solo se hacen hasta los 60, 65 años, y los demás, los de 80, octogenarios, nonagenarios, se estudió ese medicamento, no lo llegaron a estudiar. Entonces, por eso a veces hay una mala prescripción. ¿Ok? Factores no farmacológicos, ¿no? En los adultos mayores, ¿no?
siempre a veces, ¿por qué llegamos a la polifarmacia? ¿No? Por eso a veces no llegamos a una necesidad real de tratamiento, porque a veces omitimos, hacemos una mala historia clínica, porque tienen muchas patologías, porque hay defectos sensoriales, se olvidan los medicamentos, no lo toman, no lo toman. Yo tengo que estar diciéndole varias veces para que se memorice lo que yo le estoy explicando, porque a veces sale de la consulta y ni se acuerdan. Complejos esquemas terapéuticos, entonces es importante, complejos esquemas terapéuticos, a veces son difíciles, ¿no? Entonces ellos necesitan una ayuda. Tengo que le hagamos esquemas, ¿no? Importantísimo. A veces se automedican, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha polifarmacia, ¿no? Y como les comenté, hay cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que hacen que el adulto mayor sea más propenso a la polifarmacia. Por ejemplo, dentro de los factores farmacocinéticos son los de menos afectados, ¿no? Pero de todas maneras va a haber cambios en la absorción, menos acidez. Lo que ya les he comentado en los cambios fisiológicos, ¿no? Menos acidez gástrica, disminución de la superficie de absorción, retardo del vaciamiento gástrico, menos riego sanguíneo, movilidad intestinal disminuida y algunos fármacos que van a concomitar, pues eso va a disminuir la absorción. La distribución, sabemos que tenemos menos, los adultos mayores tienen menos agua corporal y menos masa corporal. Entonces la distribución va a alterarse. Aumento del tejido adiposo, sabemos, la masa grasa, y disminuye la masa magra. Disminución de la albúmina, entonces va a haber más fármaco libre, ¿no? Aumento de la glucoproteína ácida alfa, también que interviene en algunos medicamentos. El metabolismo, menor masa hepática, a veces el metabolismo se altera, ¿no? Menor flujo sanguíneo hepático, menor cantidad de enzimas microsomiales, que muchos de ellos intervienen en las fases de muchos medicamentos, a veces hay más fármaco libre. ¿Ya? Se conserva la eficacia de la reacción de la fase 2 de la conjugación en muchos de los fármacos, ¿no? Pero en algunos sí se pueden alterar, por eso se dice que los cambios farmacocinéticos tienen que ver mucho de la parte fisiológica que sufre el adulto mayor. En la excreción, ¿no? Aclaramiento renal disminuido, disminución en el flujo sanguíneo renal, disminución de la filtración glomerular, disminución de la secreción tubular. O sea, ¿qué hace que todos estos cambios que se dan a nivel renal va a hacer que haya más fármaco libre, mucho más fármaco libre, ¿no? Y no solamente a nivel renal, ¿no? También a nivel hepático. Entonces, más fármaco libre puede haber más reacciones adversas. Aspectos farmacodinámicos. Esto sí, a diferencia de los farmacocinéticos, sí se altera más con la edad. ¿Por qué? Porque va a disminuir la reserva homeostática que afecta a las siguientes funciones como el control postural, respuesta circulatoria al ortostatismo, termorregulación y plasticidad de la función cognitiva. Hay mayor vulnerabilidad, o sea, mayor vulnerabilidad. Por todo esto, el paciente va a ser más propenso a alterarse con las benzodiazepinas, que sabemos que a nosotros no nos gusta, pero a veces la utilizamos, los narcóticos, que son muy buenos para el dolor, pero lo utilizamos, y los anticoagulantes orales. ¿No? Menor sensibilidad a los beta bloqueadores y los beta adrenérgicos, por todos esos cambios farmacodinámicos que se pueden realizar. Factores de riesgo para RAM, ¿no? Para reacciones adversas medicamentosos, ya les he comentado, la edad avanzada, raza blanca, sexo femenino, polifarmacia, dosis adecuada de fármacos, incumplimiento de las indicaciones, patología hepática y la pluripatología que ya les comenté. Las RAM pueden presentarse como agravamiento de la enfermedad subyacente o como síndrome geriátrico. O sea, aquí hay que tener claro que las reacciones adversas se presentan como síndromes geriátricos, como otros síndromes o o ser presentado como un agravamiento de la enfermedad. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tendríamos que em, tener para que el paciente disminuya el riesgo de la polifarmacia? Primero, hacer una muy buena historia clínica, establecer un diagnóstico exacto, iniciar siempre una dosis baja. ¿Qué quiere decir? La ley de los cuartos, chicos. Siempre un adulto mayor nunca empiecen con la dosis máxima ni la dosis, siempre con la dosis del cuarto. Por eso dice, empieza con un cuarto. Así, a los 5 días le agregamos media, así. ¿Por qué? Porque estos cambios farmacodinámicos que se dan puede ser que el paciente pues esté más propenso a estos medicamentos, a los efectos adversos. Entonces, siempre empezar con un cuartito de dosis. Escribir las instrucciones claramente. A veces hay que escribirlo es muy grande, en hoja aparte, porque no lo saben. O sea, ellos van a salir del consultorio y definitivamente no van a llevar el concepto de las instrucciones que le hemos dado, ¿no? Para sus medicamentos. Mantenga esquemas y dosis simples, lógico, ¿no? Revise periódicamente los medicamentos, que es lo que hacemos. Pregunte por otros fármacos no prescritos, porque a veces siempre se toman otros medicamentos. Entonces, siempre preguntar por algunos otros fármacos que no estén ahí. Evite el efecto cascada de prescripciones, que ya les he comentado y que les voy a comentar en un rato. De prescripción, ¿no? Es importante. Luego de saber, al terminar la clase, lo que yo quiero que ustedes
tengan en claro es la de prescripción, de prescribir. Así como prescribimos, debemos de prescribir. Importantísimo, suspender. ¿Y cómo yo realizo todo eso? Pues registrar todos los medicamentos y su indicación, todos. Enumero los efectos adversos e interacciones que pueden haber en todos esos medicamentos. Retire los medicamentos que usted cree que estén provocando esas interacciones. Priorice los medicamentos por su uso principalmente, ¿no? Estableciendo siempre la enfermedad más clara. Revisar un nuevo plan terapéutico. Por eso somos los geriatras, pues. Va el endocrinólogo, va el gastro, va el cardiólogo, pero nosotros hacemos una unidad, dependiendo de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad de base. Acompañar durante el proceso, ¿no? Y ver los efectos adversos. Entonces, ver si son retirables, ¿no? O no retirables, no está cumpliendo con polifarmacia, entonces establecer la estrategia de prescripción o continuar el tratamiento previo, ¿no? Entonces, siempre podemos suspender, sí, podemos suspender los medicamentos, eso se le va a llamar de prescripción. Entonces, ¿cuándo vamos a prescribir? Cuando la esperanza de vida esté pequeña. Ya vamos a hablar al finalizar la clase sobre lo estopal. ¿Qué quiere decir? Que hay una herramienta una herramienta para deprescribir medicamentos al final de la vida en pacientes terminales, oncológicos. ¿Por qué vamos a seguir con el omeprazol si el paciente ya se va a morir? O con la atorvastatina, así haya tenido un infarto, un ACV, pero el paciente tiene ya una enfermedad terminal. Quitarlo, pues. Cuando la indicación que originó ese medicamento ya no existe, pues ya se curó. Cuando no es eficaz, cuando no cumple con el objetivo terapéutico, cuando hay efectos adversos, cuando hay interacciones farmacológicas, cuando no acepta el paciente, a veces el paciente no quiere tomarlo, pues ¿para qué hay que darle? Hay que quitarle, de prescripción, importantísimo. ¿A quién le prescribimos? A ancianos polimedicados. Como les dije otra vez, cuando hay efectos adversos, como caídas, cuando los fármacos no han demostrado eficacia, no son efectivos, cuando la vida es corta en frágiles o demencia avanzada, en pacientes terminales. Revisar la medicación de forma rutinaria. Yo odio el omeprazol, por ejemplo. Lo retiro, apenas lo veo, lo retiro. Muy dañino para mis adultos mayores. Cuando se detectan duplicidades, a veces van al endocrinólogo, van al cardiólogo, al médico internista y están duplicando medicamentos con otros nombres, pero son duplicidades. Para eso, pues nosotros tenemos que retirar. Cuando hay interacciones relevantes, cuando hay errores de prescripción, cuando hay medicación inadecuada o no los toma también. De prescripción. Hasta terminar la clase, yo quiero que ustedes me prescriban cuando sea necesario. ¿Cómo prescribimos? Revisamos medicamentos, los revisamos. Revisamos todos los medicamentos que tiene y vamos a ver si cumplen con algunos criterios implícitos, explícitos, que más adelante les voy a explicar, que se da a través de escalas, de instrumentos. Retiramos el medicamento, desprescribimos, ¿no? Y hacemos el soporte informático, no escribimos y la valoración geriátrica integral. ¿Cómo desprescribimos? Pues hay estrategias para desprescribir. Primero tenemos los criterios explícitos, ¿no? Que vamos a tener que son las ventajas que son muy eficientes, son en menos tiempos, a diferencia de los implícitos, no considera el contexto individual ni sociofamiliar, acá no son complejos, son rápidos estos criterios, estas herramientas. Doctora, ¿y qué herramienta tenemos? Tenemos los criterios de Beers, donde nos van a hablar sobre de medicación inadecuada. Terminando la clase, Joshua, te paso los criterios de Beers actualizado y los criterios de Stop Star actualizado también. ¿Ya? Tenemos la última revisión de criterios de Beers del año 2019 y Stop Star me parece de hace 2 años. Criterios de Stop Star, ¿ya? Y los Stop Fail, que son al final de la vida. Son sencillos de realizar, pero no considera el contexto individual ni sociofamiliar, a diferencia de los criterios implícitos, que son de hecho mucho mejores, pero son muy largos, muy complejos y requieren de entrenamiento, son más costosos. Así que a la larga, pues son difíciles de realizar y algunos sí se realizan, hay estudios, pero lo que realizamos son los criterios explícitos. Los de Beers, Stop Star, bueno, tenemos a Kobe, Graham, pero lo que utilizamos siempre son Beers, Stop Star y Stop Fail. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos esperados de la desprescripción?
Definitivamente hay consecuencias positivas como riesgos, hay que tener mucho cuidado con esto también. Mayor satisfacción del paciente, lógico, mejoras funcionales y calidad de vida, sí, reducción de las reacciones adversas e interacciones, menor costo para el paciente y la sociedad, definitivamente. ¿Qué riesgos puedo tener? Lógico, si retiro un medicamento muy, así como empezamos de cuartos, retiramos de cuartos también. ¿Ok? ¿Me escuchan todos hasta ahí, Joshua? Sí, lo escucho. Ya. Así como empezamos de cuartos, retiramos de cuartos. ¿Puede haber efectos rebotes? Sí. ¿Puede recurrir los síntomas? Sí. ¿Puede reactivarse la enfermedad de base? Sí. Podría pasar. Podría pasar, hay que estar muy atentos, pues. Por eso que acuérdense que en geriatría siempre seguimos al paciente. Pero si le prescribimos en forma correcta, los riesgos se minimizan también, ¿ah? Siempre hacer una verificación del seguimiento de medicamentos, ¿no? Si es eficaz, si no es eficaz, suspendemos, ¿no? Hay que monitorear el laboratorio, chicos, por favor. Es muy frecuente que la creatinina esté normal, pero ya hay un daño renal y debemos retirar algunos medicamentos por la función renal. Hay gran ejemplo de la metformina o de los anticoagulantes orales, ¿ya? Pueden interaccionar entre medicamentos, siempre hay que ver si hay interacciones, ¿no? Fármaco-enfermedad, vigilar el aclaramiento renal y hepático, es importantísimo para los medicamentos, ¿no? Si tiene un problema hepático, una hipertransaminasemia moderada, retiremos pues las estatinas, ¿no? Definitivamente. Tener en cuenta siempre la depuración de las enzimas y citocromo, ¿no? Por ejemplo, el fluconazol puede hacer que la fenitoína se vuelva tóxica, ¿no? Esas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Por citocromo, PES450. Entonces, eso puede hacer que algunos fármacos interaccionen, ¿no? Siempre tener en cuenta lo que ustedes ya han revisado en años anteriores. Verifiquen los medicamentos. Acá está el efecto cascada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿qué puede provocar? O, perdón, ¿qué puede exacerbar más en pacientes con gota? Puede exacerbarlo. ¿Y para la gota que utilizó? Muchas veces la indometacina. ¿Y qué produce la indometacina? Causa hipertensión peligrosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? ¡Guau! Lo que empezó con esto, terminó con que aumenta la presión, el efecto cascada. Entonces, ¿qué hubiera resuelto todo? Como dice el ejemplo, esta revisión. Pues no le hubiera dado hidrocortisona. Si el paciente ya tiene gota, un riesgo, le hubiera dado amlodipino en dosis pequeñas y me evitaba de todo ese efecto cascada. ¿Cómo le voy a dar indometacina? Si está en los criterios de Beers. No se recomienda en adultos mayores. Pero aún así le di porque el tratamiento, porque le dio, porque exacerbó el gota y a la larga de la medicina empeora más la hipertensión. Ese es el efecto cascada. Cuando por un medicamento generamos otro síntoma y ese síntoma hace que genere o empeore, empeore la enfermedad. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Sí, doctora. Le voy a dar ejemplos de efectos cascada, ¿ya? Pregunta de examen. Efectos cascada. Bueno, y es importante entonces evaluar, ¿no? La idoneidad de la farmacoterapia, ¿no? Siempre preguntarnos, ¿existe alguna indicación para el medicamento? ¿Es eficaz el medicamento para esta enfermedad? ¿Es correcta la dosis? O sea, ustedes tienen que preguntarse, ¿no? ¿Son correctas las direcciones? ¿Son prácticas las instrucciones? ¿Existen interacciones fármaco-fármaco clínicamente significativas? ¿Existen interacciones entre medicamentos y enfermedades? ¿Existe duplicación? ¿Es aceptable que dure tanto la terapia? ¿Es este medicamento la alternativa menos costosa en comparación a otros de igual utilidad? A veces tenemos medicamentos muy caros que pueden reemplazarse por algunos mucho más cómodos en el paciente. Entonces, siempre ver el costo, ¿no? Entonces, preguntarse siempre esto, siempre preguntarse. Entonces, para ver, ¿no? Si está adecuado nuestra farmacoterapia. Entonces, empecemos con los criterios de Beers. Los criterios de Beers son muy, muy antiguos, mucho más que los Stop Start incluso. Criterios de Beers son criterios implícitos. Entonces, explícitos. ¿Qué va a hacer esos criterios? Estos criterios lo que va a hacer es hacer una revisión, y los invito a leer, acá ahorita ya no voy a entrar. Es una página. eh, los últimos criterios de Beers están en inglés, no lo han traducido todavía, pero pueden revisar los criterios anteriores del 2019 que sí están en español.
Eh, yo les voy a pasar la última actualización del 2023, que es la Sociedad Americana de Geriatría, donde los actualizan, ¿no? Empieza desde 1991, empiezan a haber una gran lista de medicamentos donde dicen que esos medicamentos son potencialmente inadecuados para el adulto mayor. ¿Qué hacen en cada consenso? ¿Qué hacen estos expertos, este panel de expertos? Lo que hace es actualizar, porque sabemos que muchos medicamentos también son nuevos, ¿no? Nacen con industria, entonces empiezan a actualizar y se vuelven a agregar medicamentos o a retirar también, ¿no? Aquí, a diferencia de los otros criterios que vamos a hablar más adelante, no se ven los cuidados paliativos ni el final de la vida. ¿Quién fue Beers? Murió en el 2009, ese fue un equipo de Harvard, ¿no? Se dio en casa de retiro con 850 residentes, vio que un medicamento, que esos antidepresivos, antipsicóticos o sedantes causaban temblor, confusión mental producido por esos medicamentos. Entonces dijo, wow, empezó a ver que muchos medicamentos pueden ser, eh, pueden provocar muchos síntomas en los adultos mayores. Entonces enumera una lista de medicamentos grandes, ¿no? Que lo van a revisar. Ya no los he traído acá en las diapositivas porque son, bueno, acoparía mucho la diapositiva, mucho contenido, y lo van a revisar, ¿no? Son los criterios de Beers, todos los criterios de Beers que hay actualizados. ¿Ya? Da una lista grande de medicamentos, de dos caras, ¿no? Que igual es importante que ustedes lo sepan. Y con eso se ha ido actualizando, por ejemplo, en el 2012 también empezó a actualizar, ¿no? Para poder, ya fue más en pacientes ambulatorios, ¿no? En ambientes ambulatorios institucionalizados. Mayores de 5 años, todos esos fueron en Estados Unidos, ¿no? Y ya empezaron a revisar con algunos investigadores y la meta era mejorar la atención en el adulto mayor disminuyendo la exposición a medicamentos potencialmente inapropiados. Entonces, aquí es evitar, ¿no? Evitar estos medicamentos que son totalmente inapropiados, ¿no? Medicamentos que o medicamentos que deben usar con cuidado, porque no solamente dicen, oye, ese medicamento es inapropiado, déjalo de usar. También nos comenta Birs que, mira, podría pasar que este medicamento cause somnolencia, por ejemplo, en este tipo de pacientes, úsalo con precaución. Entonces, eso es lo que nos habla Birs, una lista de criterios. Retira ese medicamento, úsalo con cuidado. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos como los laxantes, hay que tener mucho cuidado porque utilizados a largo plazo, por ejemplo, son ejemplos, a largo plazo no hay evidencia científica de utilizarlos, ¿no? Eso puede generar incluso a veces en algunos adultos mayores, pues, eh, problemas osmóticos, ¿no? También presentar que el adulto mayor, pues, siempre sea dependiente de esos laxantes, pues siempre úsalo con cuidado, hay una falta de evidencia. ¿No? Sulfato ferroso, no utilizar mayor de 325 miligramos al día, ¿no? Y otros, el propoxifeno, ¿no? Que eso no lo utilizamos mucho, pero igual ahí está mencionado. Fármacos agregados a medicamentos a evitar en cualquier situación. Glibenclamida, nada que ver. Lo evitas, lo retiras. ¿Ves glibenclamida en un adulto mayor? Retírelo, por favor. Lo retiramos. Genera hipoglicemia. Sulfonilureas de acción larga. Las cortas sí se pueden usar. El megestrol, cero, no se utiliza. Metoclopramida en adulto mayor frágil, lo quitamos. Causa movimientos extrapiramidales, causa confusión. La dronedarona, también otro medicamento bueno, que acá no hay mucho, pero porque acuérdense que la población diana es de ahí, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunos fármacos también no tenemos acá, ¿no? Hay que siempre ver eso también, que hay muchos fármacos no lo tenemos. Entonces, también nos habla de interacciones, que algunos acitaloscoranzas y síncope, ¿no? Que los IRS, las carbamazepinas pueden producir caídas o fracturas a la larga, ¿no? Eh, no, nos comenta, ¿no? Algunos fármacos, ¿no? Que que pueden interactuarse para que son de forma correcta o de forma incorrecta, ¿no? Que los IRS pueden causar hiponatremia en muchos de los pacientes también, ¿no? Algo frecuente, ¿no? Entonces, una lista grande que los invito a revisar. Entonces, ¿cómo aplicar los criterios de Beers? ¿No? Identificar toda esa lista de medicamentos, ¿no? Y
y ver si nuestro paciente cumple con alguno de esos criterios. Nunca va a sustituir el juicio clínico, chicos, ¿ah? Pueden ser herramientas validadas, pero siempre hay un juicio clínico. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga 75 años. Ya, es un paciente vigoroso, pues. Paciente vigoroso, un paciente que lamentablemente no puede comprarse medicamentos nuevos como los SGLT1, ¿no? Los DPP4, los SGLT2, no puede comprarse. Entonces, no podemos darle nuevos medicamentos antidiabéticos. La insulina a veces no se la aplica, no tiene nadie no, es un poquito difícil. Entonces, y ha ido bien con la glibenclamida todo este tiempo. Entonces, y sigue siendo, digamos, no es frágil. Entonces, lógico, ¿qué me dice Beers? Retira glibenclamida, ¿no? Sácala. Pero si analizamos todo este contexto, que a veces no sucede, lógico que nunca va a reemplazar el juicio clínico. ¿Ya? Acá también nos habla que siempre debemos acompañar del stop start. Si ustedes empiezan a revisar, tiene más evidencia, más estudios el stop start, que a continuación les voy a presentar. ¿Ya? No se aplica en circunstancias de pacientes en final de la vida, a diferencia de los stop start que tiene el stop PAL, que sí lo podemos aplicar en pacientes con terminales. Entonces, si en caso, como les dije, tienen que usar la glibenclamida, vigilarlo. ¿Ok? Vigilarlo. Por ejemplo, aquí en los criterios de VIR 2023, acá nos comenta, evite el uso de rivaroxaban para el tratamiento a largo plazo de la fibrilación auricular no valvular o la tromboembolia venosa, debido al mayor riesgo sangrado que otros anticoagulantes orales de acción directa. ¿Qué nos dice? Eso es algo nuevo que nos ha traído VIRS en el 2023, el rivaroxaban. Nos dicen, oye, si vas a utilizarla en pacientes mayores por largo tiempo, utiliza otro. Tenemos el apixaban, por ejemplo, que es el más tolerado en los adultos mayores, de todos los anticoagulantes de acción directa. Evite el inicio del tratamiento con estrógenos por vía oral o transdérmica en mujeres mayores. Los estrógenos vaginales tópicos siguen siendo apropiados. Entonces, eso es algo nuevo que nos ha traído los criterios de BIRS del 2023. ¿No? Se va adaptando ya con los cambios o con los nuevos medicamentos. Entonces, son muy bonitos, los invito a que revisen. Hay otros criterios o herramientas, como son los criterios de stop-start. Como su mismo nombre lo dice, stop, retira, start, comienza. ¿Qué quiere decir? Esto es una herramienta para detección de prescripciones potencialmente inapropiadas en personas mayores, el stop. Y la herramienta de detección para alertar a los médicos sobre los tratamientos farmacológicos adecuados. También. Entonces tiene como inadecuados o como fármacos que son adecuados y deberías tú iniciarlos, porque es para la patología. Se desarrollaron y validaron en el 2008 por primera vez, o estos son muy más antiguos que los BIRS, y se actualizaron en el 2015 y 2023 para abordar la prescripción inapropiada y la omisión de medicamentos en los pacientes mayores. Es importantísimo. Es una lista de medicamentos que lo dividen por sistemas. También se los envío. Ahora lo pueden buscar incluso, ¿no? La última actualización de 2023. Entonces, eso sí está en español. Lo han validado ya a nivel español. Son los que más se utilizan realmente porque es más completo, ¿no? Los BIR sí nos da mucha también información, pero los stop start engloban todos los BIRs. ¿Ok? Entonces es mucho más completo, mucho más fácil, está validado en español y no lo hacemos más, el stop start. Entonces podemos medir qué prescripción es inapropiada en nuestros pacientes de consultorio, por ejemplo. ¿No? Siempre hay que ver que su aplicación en la revisión del tratamiento farmacológico de pacientes mayores ha encontrado que son superiores a los criterios de BIRS de detectar efectos adversos. ¿Ya? Acá, ¿no? Acá todos los estudios que encontramos, ¿no? 2.5 veces de forma más frecuente que los criterios de BIRS. Los RAMS evitables o potencialmente evitables se debieron a medicamentos detectados por los criterios de stop, a diferencia de los BIRS, ¿no? De hecho que, les voy a preguntar de los dos, ¿ah? Les voy a preguntar de los dos para el examen, pero si quieren utilizar para, digamos, para a futuro, los más fáciles de utilizar son los stop start. Entonces, bueno, acá traje unos estudios, porque yo hice el año pasado, tuve una exposición de Up to Date de farmacología geriátrica en cuidados paliativos en el congreso que hubo el año pasado de paliativos. Entonces, por ahí traje algunas revisiones.
es, por ejemplo, polifarmacia en pacientes adultos mayores con cáncer. Muy frecuente, ¿no? Que pacientes con cáncer tengan polifarmacia y que ya cuando van a iniciar quimioterapia tengan 5 medicamentos. Entonces, es importante. Entonces, ¿con qué me ayudo, doctora? Con Stop Star, pues, con VIRS. Todavía no son terminales, ¿ah? Todavía son pacientes oncológicos, pero no son terminales, no son terminales. Vamos a tener instrumentos para ver en los pacientes que están terminales o en pacientes en última, digamos, últimos meses de vida, sí. Tenemos también una escala que ahorita a continuación les voy a presentar. Entonces, ¿qué debemos medir? Polifarmacia apropiada e inapropiada. Entonces, es importante. Como dice acá, las herramientas explícitas o implícitas para identificar la polifarmacia inapropiada se derivaron de la población general. No existe una herramienta en sí para pacientes con cáncer. Lo podemos aplicar Stop Star o BIRSA. No hay ningún problema. Entonces, aquí siempre ver, ¿no? En los adultos mayores que recibieron quimioterapia activa, la polifarmacia se agravó y hubo más riesgo. Pues, ¿no? Lógico, los que ya vienen entrando con polifarmacia, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hay más riesgo de toxicidad, mayor riesgo de hospitalización y neutropenia. ¿Y cómo lo midieron estos? Acá está, pues, VIRS, Stop Star, ¿no? El index, ¿no? Todo esto puede, si nosotros detectamos la polifarmacia o empezamos a retirar, a prescribir, el paciente va a entrar con, digamos, menos medicamentos en la quimioterapia, entonces vamos a disminuir mayores riesgos de hospitalización. ¿Ok? Herramientas de detección, que ya les he dicho, las Stop Star, los VIRS, de prescribir luego de que ya tenemos esa lista de medicamentos, tanto en la herramienta Stop o en la herramienta de VIRS, de prescribir. Hacemos una evaluación geriátrica integral y revisamos los medicamentos que estamos interviniendo. Importantísimo. ¿Ya? Entonces, es importante que incorporemos en las herramientas, estas herramientas, para evaluar medicamentos potencialmente inapropiados, ¿no? En la práctica clínica, que esto puede ayudar no solamente a los oncólogos, sino a todos en general. Entonces, acá hemos hablado un poquito de la parte de cáncer, ¿no? Que son revisiones que les traje, pero en general es para todos, ¿ah? Para todos los que hacemos, tratamos a adultos mayores. Entonces, es importante aplicar más de una herramienta en la evaluación de polifarmacia. Sí, por eso les digo, si van a hacer VIRS, pues hagan también STOP-STAR. Es importante para detectar más, ¿ya? Bueno, acá es otro estudio que ya no les voy a comentar, es sobre cáncer, ¿no? Prevalencia de predictores inapropiados, ¿no? Pacientes o potencialmente omitida a través de STOP-STAR, un estudio transversal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se vio que los opioides eran uno de los medicamentos que más eh, se prescribían, ¿no? Definitivamente. Acá estaba una lista de medicamentos largos, ¿no? Sulfonilureas, ¿no? Se dividen por sistemas, ¿ya? Y por sistemas te van a decir, pues, por ejemplo, ¿no? Las sulfonilureas, ¿no? Eh, prescribir en pacientes que tienen prescribir, ¿no? Si las sulfonilureas o ¿no? Retirarlo si es que el paciente tiene ya, si son sulfonilureas de acción larga, ¿no? Si vas a usar opioides, ¿qué dice acá? Si usas opioides en stop, siempre utiliza con un laxante, ¿no? Si vas a utilizar drogas antimuscarínicas, pueden empeorar el riesgo de demencia, ¿no? Entonces, es lo que nos dice. Si vas a utilizar, si vas a utilizar, por ejemplo, inhibidores directos de la trombina, tener mucho cuidado de utilizarlos con menos de 30, ¿no? Entonces, este estudio empezó a revisar y se dio en cuenta que eh, a veces, por ejemplo, estos eran criterios de STAR. Los que les he mencionado eran los criterios de STOP, que quiere decir criterios que debemos retirar. Pero así como hay STOP, también hay START. ¿Qué quiere decir? Oye, usa aspirina, pues, en pacientes que son coronarios o que han tenido problemas cerebrales, ¿no? Usa estatinas en pacientes que han tenido también secuelas. Empieza. Laxantes en pacientes que utilizan opioides, vitamina D, en pacientes que tienen osteoporosis. Utiliza ácido fólico si el paciente está utilizando metrotexate. Vacúnalo contra el neumococo si ya tiene mayor de 65 años. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? Delegado.
Sí, doctora. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, así como tenemos stop de retirarlo, también tenemos start. Utilízalo, pues, empiézalo. Estamos en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Es un estudio, pero la verdad la lista es larga. Que ustedes lo van a revisar, porque eso es pregunta de examen, donde te van a definir en diferentes sistemas. Y te van a decir, oye, empieza con esto, retira este medicamento. Es muy, muy bonito realmente los stop start y los criterios de BIS para que lo puedan revisar y les va a servir, por no decir mucho, o más que mucho en la práctica para adelante de su vida médica. ¿Ya? Un resumen bien bonito es. Bueno, es bueno, más de cáncer, ¿no? Afecta negativamente el tratamiento, sí, definitivamente. Acá, el uso potencialmente inapropiado de fármacos en cuidados paliativos, criterios de stop frail. Así como que tenemos stop star, BIRS, tenemos también criterios stop frail o el stop PAL. ¿Qué quiere decir? Que hay criterios. Hay estas herramientas para retirar fármacos en pacientes que están en estadio terminal y que tienen esperanza de vida inferior a un año, que tienen deterioro físico y deterioro cognitivo avanzados, pacientes en los que es prioritario el control de síntomas frente a la prevención de la enfermedad. Comorbilidades y el deterioro funcional son los principales predictores de la mortalidad. De prescribir. Acuérdense, si el riesgo del medicamento supera su beneficio, si resulta difícil la administración de la medicación también, ¿no? Lógico, si ya no puede, paciente terminal que ya no puede, digamos, tragar, pues no le vas a dar medicación bioral, ¿no? Cuando resulta difícil la monitorización, lógico, pues, ¿no? A veces que vas a usar warfarina en un paciente ya terminal, ¿no? Vas a estar hincándolo cada al INR, ¿no? Lo retiramos. Si es complicada la adherencia o cumplimiento terapéutico, también es importante. ¿No? Entonces, un estudio realizado en pacientes mayores con demencia avanzada hospitalizados, valorados por geriatría y cuidados paliativos, se objetivó una prevalencia de polifarmacia en un 41% y prescripción de fármacos inadecuados según criterios de Stop-PAL de un 46,6%. ¿Qué quiere decir? También los invito que cuando podemos hacer un estudio en pacientes que están hospitalizados y tienen enfermedades terminales, ¿cuántos de ellos están siendo, lamentablemente, teniendo fármacos inadecuados? ¿Y cómo lo podemos medir? Por esos criterios de Stop-PAL. ¿Qué son los criterios de Stop-PAL? Igual que Stop Star o BIR, son una lista grande de medicamentos que si tú lo encuentras ese medicamento, por ejemplo, el omeprazol, en etapa final, si no lo justifica, retíralo. Los corticoides, retíralos. ¿No? Entonces, es retirar fármacos innecesarios. Por ejemplo, Stop-PAL, ¿qué dice? Sistema cardiovascular, el paciente ya es terminal, ¿vas a seguir usando estatinas? ¿Alfa bloqueantes para la hipertensión? ¿Paciente agregar? Paciente es terminal. ¿Antipsicóticos? ¿Memantina? ¿Llega un paciente que está en demencia avanzada? Retíralo. Y inhibidor de la bomba de protones, el más común, ¿no? Antagoniza receptores H2, antihispamónicos gastrointestinales. Los que están marcados son los que más se deben retirar. Sistema respiratorio, ¿no? La teofilina, ¿ves? Los antagonistas del leucotrienos, ¿no? A veces se pueden retirar también, ¿no? Se retiran. Entonces hay una lista de fármacos que ustedes si ven que están dentro de los fármacos y el paciente cumple con paciente terminal, retirarlo, pues, retirarlo. Paciente es terminal y siguen con su tratamiento para la osteoporosis, retíralo, pues. Antidiabéticos orales. Acuérdense que ya cuando vean diabetes, o si ya conversaron diabetes con la doctora Shimabakuro, en pacientes terminales, ahí no hay meta terapéutica con hemoglobina glicosilada. Ahí la meta terapéutica va a cambiar. Ahí simplemente es, si es terminal o si es paliativo, solo nos midamos si en los síntomas y síntomas. Retiramos toda clase. ¿Ok? Suplementos vitamínicos, ¿no? Entonces, importantísimo. Conclusiones. ¿La polimedicación es un problema de salud pública? Sí, importantísimo, importantísimo, ¿no? Salud pública, más en los países desarrollados, lógico, más por su alta prevalencia y tendencia al alza, ¿no? Por sus consecuencias. Siempre identificar a los ancianos frágiles o pacientes en fase final, ¿no? Y siempre revisar sus medicamentos, porque son vulnerables a la iatrogenia. No solamente los frágiles. Estos Stop-PAL que les estoy trayendo, que también lo van a revisar,
no son necesariamente para adultos mayores, estos son para pacientes terminales. Pueden ser jóvenes, como pueden ser adultos o adultos mayores. Esto es en general. Ahí por ahí les he agregado eso para que ustedes sepan, ¿ya? Pero no, no son necesariamente adultos mayores. Este último, ¿ah? Porque los Stop Star y los BIRS sí son en adultos mayores, ¿ya? Entonces, hay diferentes estrategias para disminuir el número de medicamentos. Definitivamente esas herramientas que les he revisado, que les he traído hoy, ¿no? Entonces, toda esta desprescripción, ¿qué va a hacer? Disminuir la mortalidad. Mortalidad definitivamente, disminuir la RAM, disminuir las no hospitalizaciones. Entonces, estamos ante un tsunami demográfico, porque estamos ya con otra expectativa de vida. Los adultos mayores están envejeciendo, cada vez tenemos mayor expectativa de vida y hay que deprescribir. Entonces, para eso tenemos que tener una muy buena formación de personal sanitario. ¿Qué quiere decir? Que después de esta clase, ustedes ya deberían de prescribir. Y con esas herramientas, Stop Start, PIRS, Stockpal, en pacientes terminales, deberían poder de prescribir y sabiendo la farmacocinética o farmacodinamia del paciente y conociendo también si ese medicamento pues tiene eficacia en general, ¿no? Eficacia o es para esa enfermedad en sí. ¿Ok? Joshua, ¿me escucha? Sí se escucha, doctora. Ya, ¿alguna pregunta? Parece que no, doctora. ¿Sí? ¿Ya habían escuchado? Aldo, ¿ustedes han revisado con la doctora Rosa? Aún no, doctora. Aún no. Ya, es importantísimo que lo tengan. Ahorita te lo voy a pasar yo, ya, porque no me voy a olvidar. Te voy a pasar ahorita las herramientas, ¿ya? Ustedes lo pueden googlear, ¿ah? Así que, o hacen su Ya, UpToday, doctora. ¿no? Ustedes tienen UpToday, ¿no? De la vida real, ¿ah? Si no lo tienen, vayan a la biblioteca y se lo bajan, ¿ah? ¿Ya? Ahí pueden googlear criterio de Stop Star y le va a dar su historia, hasta la última revisión. Criterio de BIR también, ¿ya? Y les va a dar Ya, una doctora. revisión completa, la revisan, importantísimo. Eso le va a servir para toda su carrera. Y les voy a preguntar de eso. Les voy a preguntar. Ya, así que bajen su UpToday, que yo les voy a preguntar el UpToday. Todo Stop Star, toda la relación de medicamentos. Realmente no es mucha, ¿ah? No es mucha, no se asusten, ¿ah? No se asusten. No es mucha, son 2 hojas o 3 caras, o sea, no es mucha información. Lo digo que no voy a plasmarla toda en las diapositivas porque sería hablar y hablar sobre todos los medicamentos. Los invito a que los lean, ¿no? Ahí están los ejemplos que les he dado, ejemplos clásicos, ¿no? La aspirina, las estatinas, ¿no? La warfarina, la metformina, retirarla cuando hay una depuración de menos de 30, los ACOs, los nuevos anticoagulantes orales, cuando hay una depuración menos de 30, retíralos, ¿no? El rivaroxaban, utilícelo con precaución, de todos los fármacos es el que más tiene sangrado, de los anticoagulantes directos, ¿no? Porque sabemos que la warfarina ahora dice que ya no debemos utilizar de primera instancia. Entonces, todo es una revisión muy bonita porque es un resumen como que de toda la terapéutica de años anteriores. Entonces, revisen, yo les voy a tomar para el examen eso, de los Stop Star, Beers y lo que hemos conversado hoy. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les voy a enviar al delegado ahorita, porque si no como les digo, ya se me va a ir. Les voy a mandar los Stop Star y Beers actualizados, ¿ya? Igual en UToday lo pueden obtener fácilmente. Ok, doctora. Gracias, doctora. Ya, yo te paso ahorita, si no me voy a olvidar. Cuídense, chicos, hasta pronto. Ya nos vemos en el externado si les toca conmigo. Bueno, los que no son mi grupo, ¿no? Me despido, ya chicos, éxitos Chao, para doctora. todos. Gracias. Quiero verlos en salud, por favor. Gracias, Ya, doctora. ya por ahí, Aldo, te quiero Gracias, ver ahí. doctora. Gracias, doctora. Buenas Ya, noches. así que estudien, chicos, estudien. El último examen, creo que es el 26, yo lo voy a tomar, ¿ah? ¿Ya? Pero yo lo voy a tomar, pero no lo